Bienvenido de nuevo a este vídeo sobre la Ley de Cambio Climático en Andalucía. Vamos a continuar analizando la huella hídrica que establece la norma. Y a este respecto, la ley crea el registro de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones que va a tener como objeto la inscripción voluntaria de la huella hídrica de los productos, servicios y organizaciones, entendida como herramienta para calcular y comunicar el consumo de recursos hídricos asociados al ciclo de vida de un producto, de un servicio o de una organización en sí misma. Este registro va a estar adscrito a la Consejería competente en Cambio Climático y una vez se produzca el registro va a tener una validez la inscripción de 2 años. La norma establece también que la Consejería competente en materia de cambio climático va a deber determinar la huella hídrica de Andalucía y esta determinación debe tener una periodicidad que no sea superior a 2 años. Vamos a continuar viendo el título cuarto, que es relativo a la mejora del conocimiento y la participación pública, en el cual se crea la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, con el objetivo de incorporar a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica en el ámbito de la comunidad el conocimiento científico generado en los centros de investigación de Andalucía. Esta red está constituida por un conjunto interrelacionado de agentes de generación de conocimiento del Sistema Andaluz del Conocimiento. Se crea también, a través de la ley, el Consejo Andaluz del Clima, que va a tener el carácter de órgano de participación ciudadana y va a estar adscrito a la Consejería de Cambio Climático. Va a tener por objeto facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las políticas en materia de cambio climático. Finalmente, en este título se establece que, de forma bienal, el Consejo de Gobierno va a tener que remitir al Parlamento de Andalucía una memoria con la información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que en relación con el cambio climático se establecen en la ley. Esta memoria además va a tener que ser publicada en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía. El título quinto, por su parte, establece una serie de determinaciones con relación a la contratación pública y los presupuestos. A este respecto, dedica el artículo 30 a la contratación pública verde, con relación a una serie de medidas que van a tener que adoptar aquellas entidades del sector público a las que les sea de aplicación la ley de contratos del sector público y que estén en el ámbito de aplicación de esta ley. Esta serie de medidas pues incluyen la incorporación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en los contratos, el establecimiento de criterios de adjudicación y condiciones especiales teniendo en cuenta el cambio climático, etc. Finalmente, la norma determina que en el proyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza se va a tener que incorporar un informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático. El título sexto de la ley es el relativo a la mitigación de emisiones. En su primer capítulo determina una serie de objetivos y medidas de mitigación y a este respecto determina que los objetivos de mitigación de emisiones difusas se van a fijar como mínimo en función de los objetivos de la Unión Europea y de la normativa básica estatal, adoptando el criterio de reparto proporcional del esfuerzo según el tramo que le corresponda al PIB relativo de la comunidad autónoma y aplicando el esfuerzo así determinado a las emisiones de CO2 equivalente per cápita o, en su caso, el criterio que en el futuro le pueda sustituir. De forma ya más determinada, establece como objetivo para Andalucía para el año 2030 la reducción como mínimo del 18% de emisiones difusas de gases de efecto invernadero por habitante con respecto al año 2005. Y a estos efectos, en relación con las emisiones difusas, se adopta el valor de 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO2 que se corresponden a 4,21 toneladas equivalentes de CO2 per cápita. Va a establecer también la norma objetivos para la transición hacia un modelo energético, que hace referencia a que las medidas que se adoptan en esta ley deben ir en el sentido del fomento de las energías renovables y del ahorro y de la eficiencia energética en Andalucía.
y encaminadas hacia la transición energética, hacia un modelo energético renovable y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético andaluz y garantice el derecho al acceso de la energía como un bien común. Y se debe enfocar de forma concreta a, como podéis ver en la pantalla, impulsar políticas de ahorro y eficiencia energética con el objetivo de reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 2030 como mínimo el 30%, excluyendo los usos no energéticos. También a promover las energías renovables y un modelo energético en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, para que en el año 2030 se pueda aportar con energías renovables como mínimo el 35% del consumo final bruto de energía. También establece que se deberán adoptar medidas de carácter normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir de las energías renovables y la participación de los actores locales en la producción y distribución de energías renovables, así como la simplificación normativa para la tramitación de los proyectos de renovables. Y finalmente, difundir los principios del nuevo modelo energético a través de actuaciones de sensibilización e información a la ciudadanía, incluyendo acciones formativas dirigidas al sistema educativo andaluz. Establece, asimismo, la ley una serie de medidas de mitigación de aplicación transversal. Así, en el ámbito del programa de mitigación de emisiones para la transición energética, van a ser medidas destinadas a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de aplicación a todas las áreas estratégicas de mitigación y en concreto las siguientes: el ahorro y la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y la progresiva eliminación del uso de combustibles fósiles, la descarbonización del consumo eléctrico mediante la compra de electricidad verde en el marco del sistema de garantía de origen de la electricidad, el uso racional y sostenible de recursos naturales, en especial de los hídricos, la utilización racional, sostenible e inteligente de las materias primas, la gestión eficiente de los residuos, el aumento de la capacidad de fijación de carbono y de los sumideros de gases y finalmente el fomento de una economía baja en carbono. A continuación, la norma establece una serie de medidas específicas de mitigación por áreas estratégicas. Así, determina para cada una de las áreas que se pueden ver en la pantalla una serie de acciones a realizar. Por ejemplo, en materia de industria, pues el control e inspección de las instalaciones que tengan una elevada carga de gases fluorados, o el fomento al personal directivo en materia de reducción de emisiones, el incremento de la vida útil de productos, etc. Y así se establecen una serie de medidas tanto para la agricultura, ganadería, acuicultura y pesca, edificación y vivienda, energía, residuos, transporte y movilidad, usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura, y turismo y comercio. El título determina también una serie de instrumentos para la mitigación de las emisiones. Así, por ejemplo, los proyectos de absorción de emisiones van a tener por objeto el incremento de la capacidad de sumidero de carbono en terrenos de titularidad pública y privada. Estos proyectos, cuando se hayan ejecutado, se van a materializar en unidades de absorción, que se van a certificar a nombre de los titulares y que pueden ser transmitidas a terceros. Estos proyectos deben inscribirse en un registro que se crea, el registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. También se regula el catálogo andaluz de proyectos de absorción. Este catálogo va a incluir los proyectos de absorción que se puedan ejecutar sobre terreno de titularidad pública y deberá ser revisado al menos cada 4 años. Regula también la norma los sumideros de carbono en espacios naturales protegidos y establece que en los espacios naturales se van a incluir entre sus objetivos prioritarios el incremento de la capacidad de fijación de carbono y que para aquellos proyectos que supongan cambio de uso del suelo o estén relacionados con la silvicultura en espacios naturales protegidos y que además requieran de la aplicación de instrumentos de prevención y control ambiental, se va a exigir la justificación de un balance de carbono neutro a lo largo de toda la vida del proyecto, para poder culminar el procedimiento correspondiente de aprobación. Finalmente, regula la norma los municipios de baja emisión de carbono. Para que los municipios sean
calificados como de baja emisión de carbono, va a ser requisito indispensable que tengan aprobado el Plan Municipal contra el Cambio Climático. Establece la norma también el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, el SAER, que va a tener el carácter de instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía y que se presenta en dos modalidades: reducción de emisiones y seguimiento y notificación. Se va a excluir de este sistema aquellas actividades que estén comprendidas en el anexo primero de la Ley 1/2005, así como los establecimientos de defensa o seguridad nacional y los establecimientos en los que los órganos y entidades de la Administración General del Estado desarrollan su actividad en el ejercicio de sus competencias exclusivas, en virtud de lo que establece la Constitución. Asimismo, la norma crea el registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, que va a estar adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático. Y finalmente regula también cómo va a ser realizada la inspección del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, dándole al personal funcionario que realice las actuaciones de inspección la consideración de agente de la autoridad. Para finalizar el título, la norma crea el registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, que va a estar adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático y va a tener la consideración de instrumento voluntario para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para la compensación. Crea también el registro de la huella de carbono de productos y servicios, que va a estar adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, que va a tener por objeto la inscripción voluntaria de la huella de carbono de los productos y servicios y que se va a configurar como herramienta para calcular y comunicar el total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a un producto o a un servicio. La inscripción en este registro va a tener una validez por un periodo mínimo de 4 años. Y con esto finalizamos este vídeo sobre los aspectos más importantes de la ley que regula el cambio climático en nuestra comunidad.